un paneo vamos a tener hoy en el rumbo de la mañana. Tenemos el privilegio. Aquí no hay vacacio leyes. De contar. Yo lo puedo decir así. Yo decir, tenemos el privilegio de contar con 2 miembros del equipo de paneo. No, pero claro que sí. Pero es verdad, además. Hay paneo en el rumbo, hay uno más itinerante que otro, o intermitente. Eliseo Almanzar, buenos días, gracias. Buenos días, José es capaz de ir a paneo. Él es capaz de ir a paneo. Él se atreve. Ya que tú lo mencionas. Sí, Antes de analizar. ¿Verdad que José viene aquí de lunes a viernes? Bueno, Claro. no siempre, pero Tú sabes que antes de entrar en el teoría. Código Penal, decíamos esta mañana, haciendo referencia a un titular que trajo en portada del periódico El País, de que hoy se cumplen 80 años del lanzamiento de la bomba nuclear por parte de los Estados Unidos, tanto a Nagasaki como a Hiroshima. Y esto Hiroshima fue hoy. provocó, correcto, Sí, como un hoy. cataclismo mundial en todo el mundo, y nos gustaría conocer tu opinión al respecto. Bueno, imagínate, es una de las grandes contradicciones históricas en el mundo, porque el único país que ha lanzado armas atómicas contra otro para terminar una guerra es el país que líder en el control nuclear en el mundo, ¿no? O sea, el que lo usó es el que dice, bueno, mire, no lo usen a los otros. Pero no, eso fue un game changer, definitivamente. bueno, hay que decir que el hecho que se haya usado en gran medida ha permitido que no se vuelva a usar. Sí. Exacto, eso comentábamos Sí, claro. esta mañana. Además, se usa en un momento donde el conflicto entró el conflicto con Japón entró en una fase que los americanos dicen el hurtling stalemate, o sea, un estancamiento donde solamente era bajas de los dos lados y no se avanzaba. Ya lo que había que hacer era invadir Okinawa o invadir Tokio, y eso iba a costar muchas bajas. ¿Qué provoca Y que los Estados japoneses no se Unidos rendían. No, ¿Qué provoca que Estados Unidos intervenga de manera directa en la Segunda Guerra Mundial? bueno, en el caso del Pacífico es lo de Pearl Harbor, el ataque del 7 de diciembre del 40 A la base, a la base de Pearl Harbor, claro. que se da en un contexto de, vamos a decir, fue un ataque sorpresa, ¿no? Se ataca y luego se declara la guerra, un ataque en ese momento Estados Unidos lo manejó como una traición y entonces desató la furia en el Pacífico, ¿no? Pero ya Estados Unidos intervenía en el conflicto europeo, o sea, ya a través de sus proxies y directamente con tropas. Y hay indicios incluso de que Estados Unidos tuvo información y un poco dejó que sucediera para poder tener la excusa de entrar de pleno en la guerra del Pacífico. Sobre todo los sectores del complejo militar que siempre tienen interés en expandir la guerra. Eso es una tesis que se maneja porque los portaaviones, que eran el objetivo, no estaban. Entonces se dice que como se sabía que iban a atacar, saca los portaaviones para que ataquen el resto de la flota. Y sería una quimera decir hoy, o un alarmismo decir hoy, que el mundo pudiera de nuevo estar al borde de una guerra nuclear. ¿Eso suena muy lejos o es una realidad? Yo creo que estamos lejos de una guerra nuclear. Cada día más. Qué bueno. Todo el mundo tiene esa valoración. tiene sus porque- armas nucleares, pero la usa como efecto disuasivo. Sí. Yo tengo, no la voy a usar, pero las tengo. Claro, pero en ese sentido, Hiroshima y Nagasaki sería un factor fundamental. Hoy tenemos ese control por eso que sucedió. Sí, lo que pasa es que nadie quiere, después que tú cruces esa línea, Sí. ya es difícil. Ahora, sí podemos ver, o podríamos ver, el uso de armas nucleares de baja intensidad. Claro. Bombas sucias, armas de baja intensidad, pero radioactivas. Claro. Eso sí podríamos verlo, eventualmente en algún momento. ¿Ves alguna salida a la situación de Ucrania en este momento? Bueno, la salida va a ser, o debe ser, reconocerle a Rusia más del 20% del territorio ucraniano que ya tienen En ocupado. control. De hecho, los avances rusos son notables en los últimos meses. Ya prácticamente han consolidado el control de las dos regiones que tienen, el Donetsk y Lugansk. Y nada, Rusia también ha atacado ferozmente a Ucrania con drones. Rusia ha comprado drones de tecnología iraní y lo está fabricando en su territorio y está adquiriendo una capacidad de fabricar entre 500 y 1000 drones diarios.
para utilizarlo. ¿Y cómo se podría llegar a una solución de ese tipo? O cómo se haría con uno de los principios fundacionales de las Naciones Unidas, que es el no reconocimiento de los territorios conquistados por la fuerza? Es un principio fundamental de las Naciones Unidas. ¿Cómo sería cuál sería la salida legal, digamos, a una Claro, por eso se llama operación especial. Bueno, lo que pasa es que eso hay muchas formas de verlo. Pero las Naciones Unidas han brillado por su ausencia. Nadie menciona a las Naciones Unidas para nada. De hecho, Antonio Guterres la semana pasada daba unas declaraciones diciendo que, bueno, que los informes que produce las Naciones Unidas, hay un 20% de los informes que produce las Naciones Unidas que tienen menos de 5.500 descargas en Internet. ¿Entiendes? O sea, la gente ni siquiera lee lo que se produce allí. Tiene confianza. El otro 20% tiene menos de 1.000 descargas en Internet. O sea que nadie le da seguimiento a eso. La Nación Unida ha quedado... No, y mucho menos el conflicto además entre Ucrania y Rusia. Hay quien ha jugado un papel a la Organización del Atlántico Norte, que es la Alianza ¿verdad? De Occidente, y Naciones Unidas ha estado al margen de ese Pero mi de ese pregunta es, además, porque si se valida eso abre las puertas a que vamos todo entonces ahora a conquistar por la fuerza. Bueno, sería un regreso a las reglas de juego de otra época. Podemos ver unos cuantos conflictos atrás. ¿Cuántas guerras no ha iniciado Estados Unidos sin autorización de nadie? Exacto. Han ido a buscar Pero presidentes en ejercicio de un país, lo han secuestrado. ¿Cuándo llega la Nación Unida, por reclama ejemplo? el territorio como propio. Pero, Lo por hace ejemplo, con mecanismos te voy a poner un neocoloniales que siguen respetando las Te supuestas voy a poner un ejemplo. Claro. de las Naciones Unidas funcionando. El conflicto en la antigua Yugoslavia. Primero se peleó, se dividió y luego llegaron las Naciones Unidas a oficializar todo eso. Te puedo decir también Irak, la segunda invasión de Irak, Estados Unidos. Estados Unidos se metió, invadió y luego... O sea, que no es descabellado pensar que en un futuro lo de Ucrania puede llegar a la Nación Unida. Pero claro que sí. sí. Llega después porque es que el derecho internacional no tiene las herramientas o está redactado para unos supuestos que no se dan en la práctica. Por ejemplo, todas las regulaciones de guerra, conflicto armado, están hechas en unos supuestos que no se dan, que es entre estados formales, que hay una declaración previa de guerra, que hay un concepto de guerra justa. Y ya. ¿En qué De hecho, circunstancias no hay una guerra formal entre Rusia y Ucrania. Son operaciones. Y ya finalmente... Rusia lo que ha dicho siempre es que tiene una operación especial Antes en territorio ucraniano. Antes de entrar ya al Código Penal finalmente, ¿qué lleva a Europa a tener que plagarse a ese acuerdo comercial? Plegarse, correcto. A ese acuerdo comercial que le impuso el presidente Donald Trump, donde completamente beneficia a los intereses estadounidenses. Decía Churchill que cuando usted está en la mesa y no es un invitado, es porque usted es parte del menú. Entonces, Europa es parte del menú que se está repartiendo Estados Unidos con China y con Rusia. Claro. Por eso es que... Sobre todo con China. Sí. Por eso es que Europa ha tenido que entrar en eso. Porque mira qué sucedió. ¿Cuál es la línea retórica del presidente Trump? Me salgo de la OTAN. Si ustedes no... Como dice el buen dominicano, no se cantean. ¿Cómo va? Pero ¿por qué él dice que se canteen? Porque Europa no tiene industria armamentista. Que tiene industria armamentista de Estados Unidos. Y que funciona con los componentes electrónicos chinos. O sea, los chinos, China y Estados Unidos, son los que van a lucrarse ahí. Entonces, ¿cuál es el acuerdo? Bueno, yo sigo en la OTAN. Incluso el secretario de la OTAN le llamó papi a Trump. Papá, eso fue uno de los grandes logros de Trump, una reunión de la Trump OTAN. y pai, le dijo. Sí, usted es mi papá. Sí, una cosa. Pero parece dominicano. Sí. Inglaterra y Francia tienen bombas Parece que fue nucleares. aquí. Sí, tienen armas nucleares. De hecho, Francia, no sé si ustedes recuerdan, cuando empezó la operación militar especial en Ucrania, el primer presidente que viajó a Moscú fue Macron. Y está la foto famosa esa en la mesa larga. Los dos sentados, Macron en un extremo y Putin en el otro. ¿Y a qué fue Macron ahí? Bueno, Macron fue porque Francia, su matriz energética completa es nuclear. Y los líderes en el modelo One Stop, que yo te construyo, te opero la planta, te le doy mantenimiento y combustible, son los rusos.
Entonces él fue a decirle, mira, no me apague, ahora vamos a pelear, pero no me apague Francia. Porque ¿cuál es el problema? Que la dependencia energética de Europa... Y también de gas, Rusia. porque para Sí, calefacción Sí, y para otros sí, no, usos. pero Francia no usa gas ni permite que pasen gasoductos por ahí. O sea, Francia usa energía nuclear. Cuando vuelan el Nord Stream, quien comienza a vender la energía a Alemania es Francia, de su energía nuclear, porque Alemania también había pagado No, todas sí, sus el plantas. gasoducto. ¿Eh? El gasoducto. pero El Nord Stream, no el sabe lo gasoducto, que- sí. Que proveía de gas sobre todo a Alemania. Exactamente. Entonces, ¿verdad? De gas ruso. de gas ruso, que era el gas barato. Que- Claro, que no debieron por salir. Ellos debieron por ser eso, cargados por- Alemania había apagado todas sus plantas nucleares y todas sus plantas de carbón. Por razones Entonces, ambientales. sobre Claro, todo, ¿no? porque es una coalición con los Ambientales y verdes. de seguridad, sí, por el sí, tema sí. de Japón. De Annalena Fukushima. Baerbock. Entonces ahora, ¿dónde está comprando energía Alemania? Bueno, en Francia, que es la que tiene su planta nuclear encendida, y han logrado reclasificar la energía nuclear como energía verde, como energía limpia, para poder entonces Bueno, seguir funcionando. después de este paneo, señores. Gracias por paneo, este déjame espacio que- en el Oye, rumbo de la mira, mañana no se puede de nuestro quedar, programa sabatino paneo semanal. Un manjar, claro que sí. Vamos a entrar entonces a analizar la situación del Código Penal. Como punto de partida, nosotros estábamos debatiendo el artículo 309. Yo no sé si por qué me acordé del artículo, el 210 fue el de Santana. ¿Cuál fue? El de Santana. El la 210. El 210. Sí, sí, sí. Me acordé de ese artículo 210 como estaba leyendo el 309 sobre la amenaza, que habla de que no se puede proferir ningún tipo de amenaza o un acto intimidatorio contra un funcionario o servidor público, porque esto constituiría una afrenta y por ende conlleva una sanción. Quisiéramos conocer tu opinión al respecto. Mira, cuando tú sancionas o abres el espectro en un artículo con ambigüedades, número uno, y número dos, con tantos sujetos que son posibles víctimas, porque funcionario servidor público, si vemos el artículo 77 del Código Penal, vamos a ver que se amplió el espectro hasta un policía, y no es por decir por denigrar. nada, por denigrar. Claro, un policía, un asesor de una institución gubernamental es un servidor público Ay, en el espectro de este Código Penal. Entonces, si es un servidor público, definido en el artículo 77, y la redacción del artículo 309 es la que tú acabas de decir, entonces todo el mundo todas esas personas caen dentro de ese universo. Número uno. Número dos, ultraje. Pero no está definido lo que es un ultraje. ¿Qué es ultraje? O sea, lo que yo considere que es ultraje. Entonces, eso va a tener que definirlo. Y se va a tener que definir por los criterios jurisprudenciales, la interpretación. Pero ¿qué pasa? Que en los principios del código, porque la ley hay que leerla completa, nosotros tenemos un entrenamiento deficiente de la universidad que no leemos ni lo considerando, ni los principios, nos vamos a la parte regulatoria. Eso es como los titulares. Exacto. Ay, sí. Ya nos quedamos ahí. Pero cuando nos vamos a los principios del código de interpretación estricta, vemos ¿qué vemos? O sea, hay un mandato para interpretar de forma estricta lo que dice el código. Entonces eso es peligroso. Porque cuando hay una dinámica que se da en los tribunales, las partes tienen cada una interpretación de la ley que acomodan, obviamente, Claro. a su A su interés. conveniencia. Y el juez tiene otra. ¿Cuál es la diferencia entre las tres interpretaciones? Que la que es vinculante es la del juez, no la de las partes. Entonces, cuando tú tienes una norma que te manda en sus principios a interpretarla de forma estricta, y tú tienes esos dos abanicos tan grandes abiertos, número uno, un número de víctimas, de potenciales víctimas enorme, que tú lo has multiplicado en la misma norma, y número dos, un tipo penal ambiguo, que no se sabe cuáles son los elementos constitutivos, tú tienes la tormenta perfecta. Ahora, la En pregunta tribunal. mía, Eliseo, ¿existía el ultraje a funcionarios? Sí, existía Y al presidente de la República también. también las ofensas a los magistrados, Y a los magistrados. a los fiscales, o sea, a Aquí todas. lo que evidentemente hay un espacio de ambigüedad. Claro, Sí. claro, porque no se define.
que podríamos decir... Y la redacción incluso deja mucho que claro, que desear. Yo creo. Podríamos decir que, por ejemplo, que eso es un defecto que tenía el código anterior, que no definía lo que era el traje. Pero aquí se replica ese defecto y entonces se amplía el espectro de aplicación. Entonces es una cuestión que va a haber que... Eso va a haber que buscarle una vuelta. La primera que se me ocurre es a nivel jurisprudencial, pero puede ser a nivel legislativo, porque tenemos este vacatio para discutir todo eso. Vi mucha improvisación en la aprobación de este código. De hecho, en la parte final, en las derogaciones, hay una que me llamó mucho la atención. El código se promulga el 31 de julio y se deroga una ley que se promulgó el 28 de julio, que es la ley de compra y contratación. O sea, pero ven acá. ¿Y qué es esto? Se deroga completa la nueva Repite ley eso, de por compra y favor, repita contratación. eso. El código se promulga el 31 de julio. De julio. ¿Verdad? Y en las derogaciones que tiene el código, deroga una ley que había sido promulgada 3 días antes, el 28 de julio. Parte de una ley, ¿no? La nueva ley de compra y contratación. O sea, aprobamos esta ley, la promulgamos, pero 3 días después decidimos que eso no... O sea, pero artículos específicos de esa ley. Sí, claro, porque ¿qué pasa? Le da al juez penal, oigan esto, la facultad de cancelar, de suspender o de colocar una inhabilitación para participar en procesos de compra y contrataciones. Eso lo pasa, eso ahora es una de las medidas que puede ordenar un juez penal. Entonces, castiga, coloca tipos penales, por ejemplo, contratación al margen de los procedimientos de la ley. Eso es un tipo penal. Y eso, donde debe estar, es en la ley de compra y contrataciones, claro, que debe tener sanciones penales. Entonces, ¿por qué tú lo pasas al Código Penal? Pero eso como 3 días después. Como parte de los elementos que tipifican la corrupción, ¿no? Sí, claro, en el título donde se sancionan los diversos actos de corrupción está eso. Pero que también, señores, eso es muy ambiguo, el contratar fuera de los procesos de ley. Eso es muy ambiguo. Puede ser incluso que tú te pasas, que el plazo es 30 días y tú lo hiciste en 31. Claro. Entonces eso va a traer muchos problemas, sobre todo en la administración pública, donde las cosas a veces hay que hacerlas, hay que buscar la vuelta a veces para poder contratar y comprar y que el Estado siga funcionando. Hay otro elemento del código que me llama la atención, que tú hiciste la observación muy atinada en su momento, y que parece que los legisladores como que, no sé, a veces yo no sé en qué están los legisladores, porque ellos acogieron unas recomendaciones del Ministerio Público, ¿verdad?, para la aprobación del código, y algunos constitucionalistas como Carlos Salcedo han dicho que ese código tiene una connotación muy punitiva. Claro. Muy punitiva, sí. Y tú hiciste una observación muy interesante al respecto de cómo los legisladores acogieron todo lo que dijo el Ministerio Público, y lo pusieron ahí, incluso sin ver lo que ha sido la tradición en el accionar del Ministerio Público, porque para uno más o menos ver lo que sucederá tiene que ver cuál ha sido la tradición. Entonces, los legisladores como que yo no sé en qué país que viven o dónde que ellos están, porque ellos no ven, ellos no ven que aquí hay una serie de garantías que son las grandes ausentes en las investigaciones. No se cae, Eliseo, en un fenómeno que pudiésemos asimilar al populismo judicial y al populismo penal, que es el populismo legislativo. Claro que sí. Es decir, regular en función de aparentes reclamos sociales. Desayuno bien. Por ejemplo, el tema, yo quiero tu opinión, por ejemplo, con el tema del cúmulo de penas, que se ha llevado hasta 60 años. Incluso algunos han dicho que esto es inconstitucional. Sí. Y a veces yo me pregunto, anótame ahí en eso. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Que se erradique la impunidad o establecer un régimen que teóricamente luce a nivel propagandístico, digamos, como más duro, más punitivo, pero que al final, si no se procesa a nadie, pues aquí no hay un condenado por corrupción. Bueno, usted subió la pena a 40 años y ahora 60 años. ¿Y a cuánto hay condenado? A 10, a 20. Hay ejemplos. Por ejemplo, hay ejemplos de que aumentar las penas no reduce el delito. Nosotros tenemos un ejemplo muy grande aquí. Claro, el artículo 49 de la Constitución lo que habla es de rehabilitar, ¿verdad? Exacto. ¿Cuál es el fin? Y yo quiero que tú me pongas un poquito eso. Y uno de los principios, sobre todo con el cúmulo de penas. Y uno de los principios del código es la rehabilitación, la reinserción.
Entonces, cuando te coloca una pena de 60 años, No, usted no está ni rehabilitando ni reinsertando. Es una pena de por vida prácticamente. Exactamente, de por vida, porque la expectativa de vida es 73 años en República Dominicana. Usted le pone le coloca una pena 72, sí. a una persona de 18 años o más, que son los que son imputables por estas infracciones, entonces usted lo está es una prisión de por vida. O sea, eso ahí hay problemas. Entonces, pero el cúmulo de penas, mira que, porque aquí hay que hacer una puntualización. El Código Penal reconoce dos tipos de cúmulo de pena: el cúmulo real y el cúmulo ideal. El cúmulo real es cuando varias conductas constituyen varios tipos penales. Ahí entonces se condena individualmente y se suma. Y el cúmulo ideal es cuando una conducta constituye la violación a varios tipos penales. Entonces ahí no hay cúmulo, ahí lo que hay es, se condena por el que lleve la mayor sanción. O sea, hay que establecer eso. Las penas, cuando hay varios procesos, establece el código, también las penas sí se cumplen acumulativamente. O sea, sucesiva, no simultánea, como está ahora. Claro. Ahora usted lo condenan 10 sentencias, usted la cumple 10 al mismo tiempo. Aquí es sucesivo. Claro, una pregunta. ¿Por qué entonces se le llama cúmulo ideal si en realidad no se produce un cúmulo? Sí, De acuerdo con lo que es que la ley lo clasifica como cúmulo, porque es una infracción que constituye violación a varios tipos penales. Eso es muy poco común, porque la mayoría de los tipos penales son excluyentes. Pero ¿por qué llamarle cúmulo si en realidad no es cúmulo? No. Por la descripción que das. Es una denominación que le da el legislador, pero Término técnico. es un término. Pero para mí cúmulo es el primero, el que te El dije, cúmulo es el primero. Cúmulo real. Pero el otro no. Que son desde varias mi punto de conductas vista. que violan varios Tú tipos estás penales. optando por el tipo penal más Claro, gravoso claro. a la hora de tomar la decisión. Claro, Entonces, eso- tú ahí estás discriminando, Es un estás criterio, decidiendo. es un criterio de calificación. O sea, usted va, este hecho es robo, es asesinato, bueno, vámonos con el asesinato. Es el que tiene mayor Total. sanción. Pero no hay cúmulo. No hay cúmulo. La No hay cúmulo. figura del cúmulo, Hay cúmulo de violaciones. no se verifica. Hay cúmulo de violaciones. Eso sí, De violaciones. pero no a de la norma, sanciones. pero no de sanciones. Correcto. Eliseo, una pregunta. El tema de las causales. He escuchado, bueno, quienes se oponen a las causales siempre han dicho que la Constitución no lo permite. Sin embargo, también tenemos juristas muy destacados como Nacef Perdomo, la misma Patricia Santana Nina, que han dicho no solo que las causales son constitucionales, sino que es inconstitucional no incluir las causales, porque Claro. es una violación a la vida, a la dignidad y a la salud de las mujeres, que es un derecho constitucional. Claro. Me gustaría saber su opinión. al Totalmente de acuerdo. Yo soy pro causales. Es inconstitucional, es revictimizar a las personas que ya han sido vulneradas o amenazar la vida de tanto de la madre como de la Pero el criatura. De derecho a hecho, la vida no es absoluto, desde la concepción hasta la... Sí, pero ¿cuándo es la concepción? No, pero explícanos. No. Te estoy provocando. No, el artículo 3, Sí. el artículo 39 Sí, de la Constitución. de la Constitución Ahora, no garantiza, todavía dice desde el momento de la concepción. o cuando el Señor logra De- que el óvulo... Del momento de la concepción. Pero la concepción científicamente no es un Porque momento. no es un señor que fecunda el No, óvulo. no se sabe todavía, la ciencia todavía no ha podido determinar que la concepción sea un momento. Hoy no es Es cuando un- se une el un óvulo con el proceso. Sí, espermatozoide. es un proceso. ¿Entiendes? Entonces, que no es lo mismo que un momento. Entonces, eso comenzó mal desde la redacción. Todavía, en pleno siglo XXI, cuando estamos mandando naves a Marte, cuando una mujer va a su ginecólogo, lo que sacan es un calendario, una cosita redonda para calcular. Sí, pero Eliseo, la pregunta es... ¿Entiendes? O sea, todavía no se sabe cuándo es una Lo aproximación. que yo quiero es que tú explique aquí Ujú. por qué la protección del derecho a la vida no es absoluto si la Constitución lo plantea de esa Porque manera. hay valores. ¿Cuáles son los otros elementos que Porque hay que también- ponderar o lo que porque sea? también la Constitución protege la dignidad de la persona. Ok. Entonces, no puede una disposición transgredir la dignidad de la persona. También protege al menor de edad. El Estado tiene un mandato de proteger al menor de edad. Entonces, yo pregunto, ¿cómo proteger a una menor de 11, 12 años que está embarazada? Violada por un tío. Violada por quien sea.
Porque es Pero violación sí, en todos los casos. El caso del tío es peor. Sí, sí, sí. Y se porque da es mucho, incesto. se da mucho, pero se da mucho. Más dramático. Una realidad. Entonces yo Claro, pregunto, traumático. la protección a los menores que ordena la Constitución se manifiesta poniéndola a parir. A mí me parece que no. Que eso no que esa, que- Ese que doble no- que eso no abuso. es una protección. Claro. Todo lo contrario. El Estado se está haciendo cómplice de un abuso. Revictimizando a una de- víctima. entonces, y la dignidad de esa niña. Entonces, esas son las cosas que tenemos que ver. Pero en el código, ahora, hay una de las causales que está medio reconocida. Y es cuando se demuestra que se hizo todo lo posible por salvar la vida de la madre o de la criatura. Pero eso también entra en un rango de mucha ambigüedad. Sí, porque como Es un se eximente, demuestra. es un eximente de Y se ha responsabilidad. argumentado que no es una causal porque no le da la opción de elegir a la mujer. No, que definitivamente es la idea eso- de a la mujer y a la familia, que es la idea de las causales. Definitivamente el derecho a elegir está proscrito en este código. No existe. Hay otro tema que ha generado debate y es el que tiene que ver con los llamados delitos sexuales. Ujú. Bueno. El harassment o el acoso, la violación que se da en el caso de la pareja, de esposos. Me gustaría que nos des tu opinión sobre cómo se ha reconfigurado todo este capítulo en el nuevo código y cuáles son los elementos que llaman la atención. Por ejemplo, este tema de que hay una mayor penalización de la violación que se produce entre esposos que la que se da en otro contexto. Ujú. Sí, mira, Y que ha generado tanto debate con la famosa diputada Sí, la diputada. especialista, Sí. ¿cómo es? Sí. Psicóloga sexual. Sexóloga. Sexóloga, la Sí, sexóloga. pero con ese. Sexóloga sexual. ¿con Ella qué? dijo que ella es ¿Cómo? sexóloga. Ella dijo que es pastora. Pastora evangélica y sexóloga. Ya tú te Terapeuta. imaginas. Ajá, Ya tú exacto, sabes, qué terapeuta. combinación. Y diputada. La Santísima Trinidad. Entonces, bueno, aquí hay un tema que me llamó mucho la atención. Las agresiones sexuales están tipificadas en un artículo, ¿no? Pero está también la violación sexual, que es la circunscribe para decirlo en términos llanos, yo sé que son las 9 de la mañana, pero hay que decirlo, al sexo con penetración. Eso es una violación. Pero el artículo Es inmediatamente... el ayuntamiento carnal ilícito, como si fuera Sí. para hacer hijos, que era lo que tipificaba el código anterior. Mira qué cosa Así más era- anacrónica. así era que lo decía. Como si fuera para hacer hijos. Sí, Es pues decir, estamos hablando... que si la violación se da en un contexto donde biológicamente no es posible la fecundación, Ya, no una existía. violación. No. Qué barbaridad. Estamos hablando de una redacción de 1810. Claro, claro. 1810. Pero bueno, el punto es violación, agresión sexual, violación, y el artículo inmediatamente posterior habla de la actividad sexual, así que lo dice, no consentida en la pareja. Entonces, la pregunta Claro, la actividad sexual es un espectro mucho más amplio. es mucho más amplio. Entonces, una agresión se castiga igual como una violación. La agresión tiene menos sanción, ¿verdad? La violación tiene una sanción mayor. Pero entonces, resulta que en la pareja una agresión se castiga como una violación. O sea, se castiga, la pena es mucho más alta. Entonces, es una cuestión contradictoria. Que habría Bueno, te que- diría una feminista radical que una violación puede ser hasta una mirada lasciva. Sí, Ey. sí, no, y Por de Hasta que hecho- tú le digas Por que favor, José, no un irrespeto caricaturice también hacia la pudiera feminista. ser que tú le pero digas que está déjeme bella. decirle algo, ¿Qué pasó? déjeme decirle algo. El acoso sexual en lugares públicos está sancionado en este código. Y cuando usted lee lo que es el acoso sexual en lugares públicos, son insinuaciones. Esos piropos pasados de Un tono. piropo. Esos piropos Un pasados de piropo. tono. Sí. De que cuánta curva y yo sin freno. Eso es una cosa. Sí, como camina Eh, cocina. Sí, Podría- cuánta carne yo vacío. Podría Eso ser. es. Anda. Podría eventualmente usted podría ser reo de acoso sexual en lugares públicos y sancionado. Si usted- Entonces nos quedamos porque tú le dices ladrón a un funcionario. Exactamente. Ahora tampoco te Tampoco puedes puede piropear piropear. fuera de tono Sí. en público, porque el código se lo pueden aplicar. Bueno, yo creo que esto es una... ¿Y qué va a pasar? Mira, es un caso importante lo de los memeros, por ejemplo. Interesantísimo. Porque dice el artículo que
sanciona el ciberbullying y demás. Y también el uso de redes y Que digamos de medios electrónicos. que complementa o incorpora la ley 5707 de crímenes y delitos de alta tecnología. Está derogada en muchos. Ok. Es una de las derogaciones que tiene Ok. el código. 5307. 53, correcto. ¿Qué sucede con lo de los memes? Bueno, dice difundir. O sea que si usted lo retuitea o le da o lo comparte, usted está difundiendo. Usted está difundiendo en redes electrónicas, porque tampoco expresa si en redes sociales, pues yo te lo envío en un grupo de WhatsApp. Y hay otra interesantísima, que es el difundir conversaciones privadas. O sea, usted me manda yo le tomo una foto a la conversación y la difundo, o un audio, lo reenvío. Cuidado. Puede Bueno, pero también. eso es violación al derecho a la intimidad, ¿no? Y que está constitucionalizado. Sí, Incluso el sí, derecho sí, a la sí. intimidad de la comunicación electrónica. A la La Así es. Constitución lo dice Así es. expresamente. Bueno, ahora tiene pena de prisión, que no tenía antes. Ok. Ahora hay prisión. Entonces, yo creo que Antes la pena era económica, ¿no? sí, era una sanción económica, ahora es prisión. Y una reparación civil. Otra cosa y que afecta a los que estamos en medio de comunicación, la difusión de imágenes sin el consentimiento. O sea, yo voy a un restaurante, mira fulano allá, le tomo una foto. Y lo presenta aquí como hacemos. Mira, ahí estaba fulano. Exactamente, entonces ahí va a haber que buscar algún tipo de... Ahora, Eso no va a caer, Eliseo, Pero yo- perdón, Exponer a la escúchame, Julio gente. Alberto. Sí. En todas esas disposiciones que tiene la legislación dominicana, en materia penal y en otras materias, que están ahí, pero simplemente no se cumplen, no se persiguen. Pero de repente, si viene un ministerio público con un activismo excesivo, Sí. lo pueden someter. Entonces, O si se si quiere no se hacer hacen... persecución política. Claro. Si no se hacen las precisiones del lugar, por ejemplo, con las excepciones del ¿Y lugar qué que fue no lo las que tienen, debatieron los diputados durante 20 años? Porque se Bueno. supone que... Yo te digo una cosa, hay aspectos interesantes. Por ejemplo, ese tema de la protección a la privacidad en Europa está muy presente. Ujú. Claro, Por ejemplo, tú es no que puedes Europa ir... es la madre de Tú no todas puedes las ir, por ejemplo, regulaciones. a un restaurante y si yo te veo a ti, yo no puedo subir una foto tuya en las redes sociales porque yo tengo que proteger tu intimidad personal. O sea, la Constitución Claro. te protege tu intimidad personal. Claro. Y eso es un debate interesante. Ahora, aquí se han vaciado una serie de cosas que nosotros no hemos analizado y que estamos todos sorprendidos. Y que ahora es que los diputados dicen de que ellos se van a estudiarlo porque tenemos... No, y va- Déjame decirte que muchas hay de cosas- ellas, como decía un abogado, Miguel Eliseo, son enlatados. ¿Y cómo que decía Oye, el vamos, doctor? aquí es el problema. Enlatado, Eso enlatado es lo que me internacional. molesta. En un tribunal, yo estaba citando un caso, jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y el colega de la barra contraria, cuando iba a refutar, dijo: hay esos son enlatados de otros países que aquí no funcionan. Bueno, pero está por ejemplo, hay los delitos transnacionales, los delitos de corrupción, Claro, los de trata, claro. que parten de convenciones como la Sí, Convención sí, sí, de Palermo, terrorismo, los delitos, los crímenes de lesa ciberdelitos, humanidad. que también parte de la Convención de Budapest, la 1 y la 2, de la cual todos esos tratados que la República Dominicana ha suscrito, por ejemplo, la ley de protección a la mujer partió también de Fueron positivizados en este código. de compromisos internacionales. Entonces, todo esto ha sido llevado ahora al nuevo Código Penal. Pero hay varias, mira, hay cosas interesantes en el código. Por ejemplo, los tipos de penas. Hay penas fraccionadas, semiabiertos. Hay varios regímenes que son nuevos en la legislación dominicana. Por ejemplo, usted va a poder ser condenado a cumplir su pena los fines de semana y los días feriados. Ey. Y usted sale el resto del tiempo. Eso lo vemos en las series españolas. Sí, sí. Que usted va a poder, La ¿cómo gente es? ¿Cómo sale es? O sea, régimen. tú te vas los fines de semana Un preso. Un régimen de, sí, el fin de semana usted se lo pasa preso y entonces se pasa de Pero era como de lunes a antes. viernes. Los tipos que- Era Sí. como antes. que van a trabajar y Tampoco- duermen en la cárcel. También, por ejemplo, cuando sean penas, determinado tipo de penas, usted lo puede cumplir en intervalos de, o sea, fraccionado. Te va por que no sean menores a 2 días. Te pasa 3 días, sale, 3 días y vuelve y sale. Ey, Y así para garantizar el derecho y al también- trabajo y a la y subsistencia. también las multas se puede pagar Y- en plazo. poco a poco. Pero eso no es a los facilidad de pago. políticos. Pero no es a los Vamos, políticos que negocio van a financiero. condenar así. Facilidades. No es a los políticos que van a condenar así. No, claro que no. A los que no, políticos porque es 60 que le vas a son pedir. 40 años. Cualquier cosa son 40 años. Son 40. Ahora, de cárcel, por ejemplo,
un pago, Pero yo quiero que primero un pago condenen a Diego, irregular. ¿eh? Espérate, escucha esto. Sí, sí, un pago irregular. Bueno, pero ¿y soy yo que pago? ¿Cómo hay un pago irregular en el Estado? Porque eso lo revisa la Contraloría, eso lo revisa muchísima gente. Entonces, ¿a quién es que van a imputar por el pago irregular? Al incumbente, al que autorizó. Jean Alain está imputado por vicios de construcción. Exactamente, Jean Alain que no construía nada. La sobrevaluación. Entonces, ¿cómo un incumbente, una institución, sabe que una construcción está sobrevaluada, por ejemplo, o que tiene vicio? O sea, ¿cómo un incumbente sabe eso? Es técnico, es un ingeniero. Acuérdate que hay una responsabilidad del funcionario. Claro que Está sí. constitucionalizado Claro también. que sí, pero también hay un seguro en la ley 340, Sí, una y una fianza de supervisión, cumplimiento. y una supervisión también. Sí, hay una fianza de cumplimiento en todos los Por contratos. eso que yo del le digo Estado. que quiere ser funcionario, que lo piense mucho. Bueno, yo creo que aquí va a haber que salir a buscar gente para nombrarlo en los sitios Señores. después de ahora, porque hasta los pero- diputados, los senadores, Lo he dicho. todo el mundo está metido en el mismo saco. Desde un policía, vuelvo y digo, hasta un asesor. O sea, está sancionado, por ejemplo, otra buena. Si usted está en un órgano regulador, usted no puede ir a trabajar con un regulado hasta un año después. Uy, ¿quién lo va a sostener a usted económicamente? Si usted queda desempleado, mañana usted lo destituyen de un ente regulador. Usted no puede ir a trabajar con un Eso es regulado. para evitar de que las supuestas puertas giratorias. Sí, claro, pero no. ¿Y la compensación dónde está? Claro. O sea, usted está desempleado, porque eso es lo que usted sabe hacer. Si usted era, por ejemplo, superintendente X de X cosa, usted ese Todo lo es que su es sector. ingeniero eléctrico, por ejemplo. Exacto. Y lo nombran superintendente. Claro. No coja ese Electricidad. cargo, hermano. No, no, Pero no, después no, de no, no, salir no. del Estado no puede trabajar en ese sector. Eso No solamente puede trabajar con solo son los con órganos ningún ente reguladores. regulado por un año. Solamente los agentes reguladores. No, también hay una cosita por ahí con los asesores. Si tú eres asesor en materia de comunicación, por ejemplo. usted no puede ir a un trabajar, programa, a trabajar entrarle con al empresas gobierno. que tengan vínculos o negocio con el Estado. Eso está Entonces, raro. Hay otros tipos penales interesantísimos que se introducen, como es el insolventarse en los procesos legales. Cuando usted lo demandan, usted obviamente trata de salvar su patrimonio, pues eso también lleva ahora una sanción. La estafa procesal, que cuando usted usa documentos o prácticas en un proceso judicial, también está sancionada. Y no se toma, por ejemplo, mira, Sí, no, porque el hecho de yo tener un proceso legal, que usted me demande, no quiere decir que todos mis bienes están afectados. Yo puedo seguir haciendo mis actividades comerciales. mira, Vender, comprar y enajenar mis bienes, porque a mí no, se supone a mí no me que- ha condenado nadie. mira, tú Hay sabes que herramientas para los embargos. Tú sabes que en España- movilización de Inmovilización. bienes. en España están sometiendo al fiscal García Ortiz, que es un fiscal del Ministerio Público de España, porque se filtró una información sobre un proceso que se le seguía a un imputado, que era en este caso el esposo de Ayuso. Se filtra una información a los medios de comunicación de un proceso. Hay un régimen para eso. De un ¿verdad? En el entonces código, quisiera ¿o no? saber si aquí pudiéramos contemplar algo, por ejemplo, ¿qué pasa en el caso de los No va a haber, información, no hay problema. ¿Qué pasa en el caso de los fiscales? Claro. Si se filtran informaciones, Nada. si- Nada, pero sin embargo, te voy a para decirte, Todo es no así hay nada como- en el código de eso, pero sí, lo que sí hay es una sanción a los funcionarios que impidan las ejecuciones de sentencias. Eso está muy bien, porque hay una reticencia a ejecutar decisiones del Tribunal Constitucional, sobre todo. Claro. Y entonces eso está bien. O sea que ahí podríamos inscribirlo, No, y porque del hay una tribunal- decisión del Tribunal Constitucional del Tribunal Superior que pide- Administrativo. que pide el uso de nombres peyorativos y eso en los casos, y pudiésemos aplicarla. Claro. O sea, son muchas cosas, Sí, señores. Son demasiados temas. Son demasiados Muy temas. amplios. De muchos, porque no debatieron nada los legisladores. por Ahora favor. vamos a tener que convivir, por ejemplo, con diferentes regímenes de prescripción. Antes Lo que antes en es el eso. Código Procesal Penal Era una sola prescripción. era una 10 sola años. regla de prescripción. 20 años, ¿no era? Y una Que está en el regla. Código Procesal Penal, ¿no? El procesal penal. Sí, Aquí, 10 años. aquí hay artículos que tienen regímenes de prescripción específicas que están en el código. Por ejemplo, en el Código Procesal Penal, nosotros tenemos la clasificación de las infracciones. El código entra en temas procesales, Sí, ¿verdad? claro, muchísimos temas procesales. Sí. Cosa que me no debería sorprende. tocar, No ¿verdad? debería Porque para eso está el tocarlo. Código procesal. Correcto. Para eso está Ahí todo. volvemos, ahí o sea. ahí tenemos un problema de
de antinomia, porque hay dos legislaciones que dicen cosas contrarias. ¿Qué es lo que es una antinomia? Una antinomia es cuando hay dos disposiciones del mismo rango que establecen normas contrarias. ¿Cuál prevalece, la más reciente? Bueno, eso es una... debate. Mira, Eso se ha discutido mucho. y ya sobre finalmente, eso, ¿cuál prevalece? finalmente, Se este supone que en código, este caso, como son normas de igual jerarquía, sería la cronológicamente más reciente, ¿no? Sí, pero que vuelvo y digo, o sea, ¿por qué tú pones eso ahí? mira, Y no lo dejas donde estaba. finalmente, este código le aplica a los funcionarios actuales. A partir de agosto de 2026. A Sí. partir del Cuando 2026. entre en No se vigor. aplica aquello de que la ley no es retroactiva, no se aplica al pasado. No, o sea, el código está promulgado, pero su vigencia es a partir de agosto del año 2026. O sea que lo que se haga De ahí en aquí a adelante. allá, Y el de que aquí a sea- allá entra en el código actual. El que no sea funcionario, el que salga de la administración antes del 2026 está clean. Se va con el código anterior. Sí. Si usted hizo, vamos a decirlo en términos ya. Si usted hizo algo Por en el ejemplo, Estado. tráfico de influencia que no estaba tipificado. Esa. Y ahora Oye, está te verás un tipificado. país donde Esa- está esa- institucionalizado esa es el buena. tráfico de Esa influencia. es buena, explícanos. Esa es buena. En este Tra- país está institucionalizado porque es No, que tú pero- no resuelves nada a veces. El país de la si tú no cuña. llamas a una gente. El país de cuña, un país Entonces de ahora cuña. ya eso está por una Pero yo locura. le pregunto, Del amiguismo. oye, le pregunta, ¿tú le llegas a fulano? Esa es la pregunta, tú le llegas. Eso, hay cosas de la vida diaria que la gente puede hacer sin llamar a nadie. Sí. Pero mira, yo voy al taller tal. Arreglar un carro. Ujú. Me han dicho que tú eres amigo de fulano, que es el dueño. Sí. Llámalo ahí, a favor, a ver si me da un tratamiento. Así como la contraseña, Petra. Pero eso es sector privado. Está bien, Bueno, lo que pero quiere eso es la tráfico de cultura, la influencia. cultura. Pasa lo mismo en el público, es lo mismo. ¿Tú te imaginas un candidato en un pueblo lejano que no pueda, que le pidan un favor? Mira que Sí. habla con el ministro de Deportes para construir una cancha. Ajá. Eso es tráfico de influencia. Eso es tráfico. Ya, eso es tráfico de influencia. Claro. Eso es una cosa tremenda. Señores, gracias a Eliseo por haber compartido con nosotros estas valoraciones del Código Penal. Ojalá y que este video le llegue a los No es porque sea mi congresistas. compadre, pero es duro. Liceo. No, es duro, el hombre Gracias, duro, gracias. el hombre duro. Yo digo que hay que tomar lápiz y papel. Debe oye, venir más a menudo. esto es lo que más se parece a paneo semanal. Ey. Es un Debería piropo. venir más. Debería venir más, sí, Debería dar hombre. comentario. Sí, hombre. Bueno,